je crois que c'est pas vraiment indispensable que je présente Ollanta Humala à cette assemblée. Il a été candidat à l'élection présidentielle en 2006. Et au second tour, il a obtenu plus de 47% des suffrages. Il est le leader du Parti nationaliste péruvien et il vient d'accomplir une tournée en Europe, notamment au Parlement européen, où il a rencontré des représentants de différents groupes et il continue par Paris. Donc, sans plus attendre, je lui passe la parole. Buenas tardes a todos ustedes. En realidad agradezco a esta oportunidad que tengo acá en la Casa de América Latina. Gracias, Bernard, por haberme permitido el honor de venir a hablar acá. En realidad me siento muy emocionado. Ahora cuando estábamos conversando afuera de los jardines, le decía, mira, en el meeting de cierre de campaña en Lima pusimos 100.000 personas aproximadamente frente al Sheraton en Lima, y en Arequipa 60.000, pero no sé por qué me siento nervioso. Hablar con la mayoría de compatriotas, con amigos de la comunidad francesa, y tal vez sea porque yo tengo en lo personal un sentimiento de gratitud a la República de Francia, porque cuando hice el levantamiento militar el 29 de octubre del año 2000 para denunciar y derrocar al régimen de la familia Fujimori y restablecer el orden constitucional, la única embajada amiga que me ofreció asilo político fue la embajada de Francia, y ahora no tengo ningún temor de señalarlo. Y también cuando hubo problemas en el año 2005 fue este país que quiero el que me permitió permanecer un tiempo más en Francia cuando todavía no se sabía cuál era mi situación jurídica. Por eso tal vez es este sentimiento de gratitud mezclado con un poco de nerviosismo. Para los que no me conocen, me llamo Ollanta Humala y mi performance, mi origen es militar. Yo quise en algún momento ser comandante general del ejército, no presidente del Perú. Las circunstancias hicieron de que ante un régimen político como el de Fujimori, que había violado su propia constitución y pretendía quedarse 15 años en el poder, fue que decidí hacer una interrupción a ese régimen que se había rebelado contra el Estado de Derecho y establecer el orden constitucional en la República, porque ese es el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas. Así nazco yo a la política. Eso me costó estar preso un tiempo en el Real Felipe, y después una ley de amnistía permitió que recobrara mi libertad. Pero mi visión de país nace mucho antes. Yo pertenezco a una familia de clase media acomodada. De chico íbamos a un club privado, teníamos colegio particular, salíamos de viaje con la familia, de vacaciones, y yo creí, hasta antes de entrar al ejército, que representaba a la mayoría del país. Cuando ingreso al ejército me doy cuenta que yo soy la minoría y que hay un conjunto de jóvenes, de muchachos que vienen del interior del país con otra perspectiva de la vida, con otra forma de ver las cosas, con otra idiosincrasia. Más tarde, cuando sirvo en las unidades de tropa y en el año 95 hay un conflicto con nuestro país hermano del norte, yo recuerdo algo que se me quedó grabado. Cuando el comandante de la unidad militar llama al APU, el APU es el jefe de la comunidad de la selva, a Guaruna, en la frontera, lo llama para decirle, compatriota, usted tiene ahora que colaborar con jóvenes para el habituallamiento, para el transporte de víveres, etcétera, a las tropas que están en guerra. El APU le dijo, mire comandante, ustedes estarán en guerra,
pero mi comunidad no está en guerra. Nosotros estamos bien con nuestros hermanos del otro lado de la frontera. ¿Por qué tendría yo que hacerle una guerra si a nosotros no nos han consultado esto? Entonces, parecía un escenario surrealista, porque un día de operaciones militares, mientras nosotros estábamos con nuestros cascos, nuestros fusiles, al otro lado la comunidad nativa estaban jugando flulitos, estaban en feria intercambiando productos y tomando su masato, que es un licor que se hace de la yuca macerada. Entonces, eso me hizo ver de que no todos se sienten dentro del Estado peruano. Hay comunidades al interior del país que o no saben si existe el Estado peruano o simplemente no los representan. Y después, cuando estuve en las zonas de emergencia, me di cuenta que estaba defendiendo un Estado que había abandonado hace muchos, pero muchísimos años, a las poblaciones del interior del país y había creado un vacío de poder que fue cooptado, fue tomado por Sendero Luminoso. Por ejemplo, me acuerdo cuando en una patrulla que hicimos llegamos a un colegio, a un pueblito, y todos estábamos cansados. Entonces nos alojamos en el colegio. Y yo de curioso me pongo a revisar las notas, el registro de notas del profesor, y encuentro que el profesor del Estado peruano estaba enseñando pensamiento a Gonzalo, mística del combatiente guerrillero, que era el ejército guerrillero popular, etc. Entonces yo lo llamo al profesor y le digo, ¿cómo es esto, señor? Y el profesor, entre nervioso y entre fastidiado, me dice, pero teniente, me dice, ¿qué quiere que haga? Usted está hoy día acá, pero mañana se va. Acá se queda el Sendero Luminoso. Y si yo no hago esto, me someten a un juicio popular. Entonces, me di con la sorpresa de que el Estado le pagaba al profesor y el profesor era utilizado por Sendero Luminoso. Entonces, me di cuenta que no solo hay una gran parte de la población peruana que no se siente parte del Estado peruano, sino que hay otra gran parte del Estado de la población peruana que simplemente está abandonada por el Estado. Y por eso es que surge una nueva propuesta de República Popular, de nueva democracia, que llena ese vacío. ¿Y cómo se siente la presencia del Estado? ¿Cómo uno se da cuenta que aquí hay Estado? Bueno, una forma puede ser, pagamos impuestos. Pero en muchas zonas del campo en el Perú nadie paga impuestos. Pero yo creo que lo fundamental para sentir la presencia del Estado es la administración de la justicia. Es en la entidad que norma la vida en comunidad. Y en ese caso, Sendero Luminoso era el que fijaba el precio de la hoja de coca, Sendero Luminoso era el que administraba la justicia. Por ejemplo,